Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Action Recesos Seis Award, la Hawk, ¡Ay, Dios mío! han dedicado a biografías de personajes, cómics, películas, series animadas, en fin, todo lo que puedes ver del universo Marvel creado por Marvel Comics y Marvel Studios en la gran pantalla. Te presenta el siguiente programa. Con ustedes, el mismo By Blahot, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos, y únete a esta gran familia. Hoy les ofrecemos los Eternals. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos Marvel 616 más Star Wars. Bueno, aprovechando el estreno que se está haciendo de Eternals, pues hemos querido traerles ante ustedes nuestra versión de la biografía de los llamados Eternals o Eternals. Bueno, podemos decir que son un grupo de personajes que se pueden decir prácticamente inmortales, muy al nivel de una deidad, sino más bien si lo quieres llamar un dios, que han hecho diferentes apariciones a lo largo de los cómics. Sin embargo, hay pequeñas referencias, digámoslo así, en los primeros cómics de Marvel de la Edad de Oro, aunque en ese tiempo aún no eran llamados Eternos. Simplemente se puede decir que su primera aparición oficial fue en las páginas del cómic Red Raven Comics volumen 1, número 1 del mes de mayo de 1940. Y tendrían otras reapariciones en el cómic de El Eterno, Mercurio, el Olímpico y el Cerebro Eterno, un retcon de su primer versión de sus orígenes, según los cómics de Marvel de la Edad de Oro, en el cómic de Marvel Boy, volumen 1, número 1, en el mes de agosto de 1950. También tendrá una segunda reimaginación de los personajes en los Eternos Uranianos, en un retcon se hizo para el cómic de Iron Man, volumen 1, número 55 del mes de octubre de 1972, que quizás es donde vamos a empezar realmente a conocer los diferentes, las versiones un poco más enfatizadas en la Edad de Plata, así como otro retcon, pero ya propiamente de esta época, que fue justamente lo que sería el primer cómic oficial de la saga, que serían conocidos aquí como los Eternos de Titanio o Titanes Eternos, en el retcon que se hizo en el que se puede decir que es la historia oficial del propio equipo, que se llama el título de la revista Eternals volumen 1, número 1 del mes de abril de 1976. Obviamente aquí implicaría una historia previa que también se le daría otra revisión sobre aquellos que nacieron en la Tierra, ¿no? Pero bueno, esto es de hecho lo que se puede referirse a las diferentes versiones de origen de los personajes, pues los Eternals son una raza evolutiva como tal de la humanidad. En algunas versiones, obviamente ustedes saben que es una versión de historias que ha sido constantemente cambiada, ¿no? Dotada de poderes y habilidades asombrosos para cuidar de la raza humana a lo largo de los siglos. Se dice que hace 1 millón de años los celestiales, los que sí se podrían considerar deidades supremas, que habían creado a 100 eternos, sin embargo estos se habían ido. Desde entonces han vivido aislados en la Tierra, rara vez que estos llegan a tener algún contacto, por lo cual es muy raro que lleguen a interferir, y cuando lo hacen, de alguna manera lo hacen solamente para intervenir con asuntos que están muy relacionados a su especie o a su estirpe. Y según, de acuerdo a las especificaciones de su especie, a pesar de que si bien pueden morir, estos realmente tienden a hacer su renacimiento, muy al estilo, digámoslo así, como Jesús de Nazaret, que murió y obviamente renace de entre los muertos, ¿no? Bueno, algo más o menos, algo así. Después de las dos devastadoras guerras civiles, los Eternos de la Tierra eligieron un camino de paz y decidieron sus vidas a mejorar a sí mismos y a su sociedad. El mejor ejemplo de lo que pueden lograr cuando trabajan juntos es el poder de la unimente, que se crea cuando hay varios Eternos, cuando deciden unir su voluntad e inteligencia en una entidad poderosa. A lo largo de los milenios, los Eternos construyeron grandes ciudades, incluida su ciudad actual, Olimpia,
que había proporcionado el escenario para su encuentro con los dioses olímpicos, o sea, los dioses olímpicos de la antigua Grecia. De hecho, son como los únicos con los que han tenido un contacto grato durante muchos milenios. Después de notar las diferentes similitudes entre ambas especies, formaron una alianza y los Eternos actuarían como representantes de los dioses de la Tierra por algún tiempo. Recientemente los Eternos se habían vuelto locos y se habían vuelto unos contra los otros y algunos se suicidaron, pero después de entonces han sido revividos poco a poco, como tratando de recuperar esa estabilidad emocional o como lo quieran llamar, y han estado comenzando a volver a sus caminos pacíficos. Bueno, entre los nombres que se les conocen como seres, aparte de ser eternos, se les llaman los hombres inmortales, se les han llamado titanes, gente eterna. En el caso de la versión de los eternos terrícolas, pues teniendo en cuenta los eventos post-accidente de Cronos, también se les han llamado eternos de la Tierra o eternos nacidos en la Tierra. Y los de Titán, que es otro grupo que es una facción que decidió emigrar a otro mundo. Allí reciben los nombres de Titanius, Titanes, Eternos Nacidos en Titán. Y ahí justamente la conexión que tenemos con los propios deviantes, al menos los deviantes de Titán, y lo mismo como ocurre con los deviantes de la propia Tierra. Asimismo, hay otro grupo de Eternos, según en la versión del Rebot, o sea, ustedes saben lo que les decía, los orígenes revisados de estos personajes que recibieron, por ejemplo, con la versión de los Eternos de Urano, que serán los famosos uranianos. Entonces es como para tener en cuenta. Obviamente pues son diferentes personajes, ¿no? Entonces estos personajes habían sido creados por Martin A. Burston y Jack Kirby, pero especialmente el trabajo de Kirby fue en quien los definió de alguna manera la, las características que nosotros vamos a ver en la próxima película y de pronto también lo que se ha hecho en los cómics, ¿no? Más recientemente. Historia. Orígenes. El primer anfitrión. Hace aproximadamente 1 millón de años surgió la frontera evolutiva entre simios y los seres humanos. En este caso hablamos de los Homo erectus. Los celestiales, intrigados por la versatilidad de los genes humanos, enviaron a un primer anfitrión para realizar pruebas genéticas y experimentar con dicha especie. Cuando el primer anfitrión llegó al planeta Tierra, el celestial Agamenón, el recolector, recogió algunos especímenes en el que Sairan, el probador, mutó para poder crear 100 grotescos deviantes, Homo descendus, como la contraparte inferior. Después de que Sairan terminó con su prole, Neresar, el calculador, realizó sus propias pruebas y creó 100 eternos superiores o llamados Homo Immortalis. El celestial conocido como Tayamo del Comunicador también ayuda a diseñar algunos especímenes, especialmente al deviante Tantalus y al Eternal Macari. Cuando estas creaciones fueron liberadas en el planeta Tierra, los Eternos recibieron 3 principios fundamentales que ellos tenían que asimilar para siempre. Número 1, protege a los celestiales. Número 2, protege a las máquinas. Y número 3, corrijan los excesos que ocasionen los deviantes. Con esto en mente, pues los Eternos, liderados por Cronos, se recluyeron para proteger secretamente a la Tierra. Es decir, como actuar como los prototipos de modelo a seguir de los héroes que a futuro vendrían con el paso de los tiempos, ¿no? Ya ustedes ya no saben a qué tipo de héroes nos referimos. Mientras que los deviantes se establecieron como un imperio en el reino de Lemuria, lo que también está muy relacionado con el origen de algunas especies acuáticas, tales como los que vendrían a estar vinculados a la especie de Namor, ¿no? Bueno, Guerra de Uranos. Comenzando como gente nómada, los Eternos finalmente se establecieron creando la ciudad de Titanos en América del Norte. Esto sucedió hace unos 600.000 años, cuando estalló una guerra civil entre dos facciones de los Eternos. Por un lado, la de Cronos, que apreciaba la paz y la no interferencia, y el lado de su hermano Uranus, que quería usar sus poderes para dominar el planeta. El lado de Cronos prevalecería con la ayuda de Oceanus y Uranus, y sus seguidores fueron desterrados. Cuando 2 docenas de exiliados aterrizaron en el planeta Urano, conquistaron el puesto avanzada de Kree de los puestos de la raza Kree para convertirlo en su nuevo hogar. Cuando Uranus construyó una nave espacial para regresar a la Tierra, Astron se negó a seguir sus caminos por más tiempo y, junto con 3 simpatizantes, permanecieron en Urano, donde crearon su propia colonia.
La nave espacial fue luego destruida por una flota Kree que investigaba la invasión del grupo Estoy Avanzada, dejando así solo 7 Eternos con vida. Los que sobrevivieron decidieron abandonar sus planes de venganza y, en cambio, crearon una colonia en Titán en la luna de Saturno. Bueno, esta es más o menos la historia que más o menos conocemos de una de las facciones de esta especie, ¿no? Mientras tanto, los Eternos que sobrevivieron en Urano encontraron, o al menos se encontraron con los nativos de Urano. Al reconocerlos como exiliados, los uranianos permitieron que los Eternos restantes viviesen con ellos, con la condición de que si alguna vez abandonasen su entorno cerrado, se enfrentarían a la destrucción. En algún momento los titanianos volvieron a caer en tendencias bélicas. Como resultado, la colonia de Titán sería devastada por otra guerra civil, lo que provocó la muerte de todos sus residentes excepto de la mujer Sui San, que vivió aislada. El segundo anfitrión. Ya de regreso en la Tierra, a diferencia de los Eternos, los deviantes se habían criado como conejos y se habían apoderado del mundo, esclavizando a la humanidad. Los Eternos lucharon contra ellos, pero cuando se dieron cuenta de que su número no podía compararse con los millones de deviantes, no tuvieron más que otra alternativa que invocar a los celestiales. Cuando la segunda hueste de celestiales finalmente llegó a la Tierra, serían atacados por los deviantes, que en este caso fueron liderados por el emperador Prague. Al ver un mundo sumido en el caos, los celestiales pronto emitieron un juicio y aniquilaron a la mayoría de los deviantes. En el proceso, hicieron que Lemuria y Atlantis se hundieran hasta el fondo del océano. Por lo general, toda civilización, tanto la deviante como la humana, había sido borrada de la faz de la Tierra en alusión quizás al famoso diluvio universal. El eterno Unataspin, o como se pueda pronunciar, disculpen la mala pronunciación de este nombre, construyó un arca para algunos seres humanos que quiso salvar, así como de animales de dicha inundación universal. Ahí a lo que yo me refiero. Más tarde, Icaris llegó para guiarlos a la cima de una montaña, donde los sobrevivientes podrían desembarcar para reiniciar la humanidad y diferentes especies que habitan el planeta para la repoblación. Por razones desconocidas, cuando la segunda hueste partió, castigaron a uno de los suyos, Tiamut, atrapado en esencia y dejándola al cuidado de Valkyrie debajo de la pirámide de los 4 vientos. A partir de entonces, ese celestial se hizo conocido solo como el celestial soñador, ya que descansó durante miles de años. La muerte de Cronos. Hace alrededor de unos 500.000 años, Cronos logró aislar la energía cósmica que empoderaba a todos los Eternos, pero el tubo de contención volátil que se había roto y explotó. Dicha explosión transformaría a Cronos en una entidad cósmica, pero también mató a todos los demás Eternos y derribó a la ciudad de Titanos, casi, en este caso, destruyendo la propia máquina, la inteligencia artificial que ha servido durante tanto tiempo al pueblo de los Eternos. Después de hacer el renacimiento en la cámara de activación, los Eternos contuvieron la anomalía generada por dicha explosión y descubrieron que el experimento de Cronos había aumentado sus poderes. Con sus nuevas habilidades, los Eternos descubrieron que podían unir su voluntad e inteligencia en una entidad poderosa a la que llamaron la Unimind. Por cierto, nota de este video especial, y les dejo como pregunta, ¿creen que Unimind aparece en la película? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. El cisma de los titanes. A pesar de que estaban más unificados que nunca, los Eternos aún no estaban totalmente de acuerdo con algunos objetivos centrales de su sociedad. La mayoría de los Eternos, liderados por uno de los hijos de Cronos, Suras, creían que no deberían jugar con su potencial cósmico y que no deberían crearse nuevos Eternos. Otro hijo de Cronos, Alars, y una pequeña facción de ellos creían que debían seguir expandiendo la máquina y crear nuevos Eternos a través de métodos biológicos y tecnológicos. Tan solo hace unos 200.000 años, la guerra estalló una vez más, pero finalmente se llegó a un acuerdo. A un solitario Yalacid se le permitió fundar una colonia como experimento. Alar sería elegido y adoptó el nombre de Mentor antes de establecerse en la colonia perdida de Titán. Allí ubicó a Sui San y juntos
utilizaron la tecnología para fundar a una nueva especie de seres derivados de los Eternos, los llamados Titanes. Allí en Titán desarrollaron una maravilla de la ciencia, construyendo la supercomputadora conocida como Isaac, para que éste les ayudase a manejar el medio ambiente. A medida que estos florecían, algunos Eternos de la Tierra comenzaron a creer que la facción surasiática había sido demasiado conservadora. Pocos sabían que los Suizan acababan de dar luz al legendario y peligroso futuro villano conocido como Thanos, quien algún día se convertiría en una de las mayores amenazas del universo. Y recuerden que Thanos es una especie de mestizo, deviante, eterno, bueno, más o menos. Bueno, al menos según algunas reinterpretaciones de su origen, ¿no? Con titanos destruidos, Suras llevaría a sus Eternos a crear nuevas ciudades, su capital, Olimpia, en las montañas de Grecia, Oceanía, en el Océano Pacífico y en Polaria, en Siberia. La historia antigua, o más bien como lo llamaríamos, la antigüedad de la propia humanidad. A medida que la humanidad comenzó a desarrollarse como nuevas civilizaciones, los Eternos comenzaron a mezclarse entre ellos como sus primos genéticos. Les enseñarían a plantar cereales, les enseñarían a trabajar el metal y les introdujeron en la escritura. Al final de la era Iboria, pues los dioses olímpicos que buscaban adoradores, como el caso de Zeus colocaría el monte Olimpo cerca de la ciudad de Olimpia de los Eternos, por lo que se decidió que la gente de la tierra, ahora conocida como Grecia, adorase a los propios olímpicos. Al reunirse los Eternos, los olímpicos pronto notarían las similitudes físicas entre ellos, como se ven con la comparación de Suras con Zeus y la de Atenea con Asura. Como resultado, decidieron formar un pacto. Los Eternos mismos actuarían como representantes de los dioses de la tierra y la propia Asura tomó el nombre de Tina para sellar el pacto. Sin embargo, una consecuencia no deseada de este tratado fue que a lo largo de los años muchos humanos llegarían a pensar que los Eternos eran los verdaderos dioses olímpicos. Y es bastante curioso porque tienen bastante influencia de dicha deidades, y eso es más o menos de cómo estaba basado el modelo que nos trajo el propio Jack Kirby. Los imperios mayas, incas y aztecas, pues alrededor del año 1000 después de Cristo, Viraco y un grupo de eternos polares viajarían a través de América con el fin de llevar a la civilización a sus habitantes mientras se presentaban como dioses de los antepasados de los aztecas, incas y mayas. Viraco, que por cierto se relaciona como la versión Marvel del término Viracocha, por cierto, si alguien hace esa asociación, es muy fácil, asumió los roles de Quetzalcóatl y Kukulcán, y bueno, al menos en estos casos sería algo así. En el caso, al menos el nombre Viraco tiene, pues, como se dice, como un juego de palabras, ¿no? Pero ya como también están vinculados con el tema de las civilizaciones mayas y aztecas, pues obviamente en el caso de estos pueblos asumieron estas otras identidades como Quetzalcóatl, Kukulcán, mientras que sus compañeros eternos permanecieron en cada imperio para vigilarlos, o sea, como una especie de observadores, hagan de cuenta como los Watchers, y empujarlos hacia adelante para que estos pudiesen progresar. En la América del Sur se fundaría una nueva ciudad eterna y se le dio el nombre de Celestia. Alrededor de ese tiempo los Eternos también estuvieron involucrados en un enfrentamiento con los Deviantes y los mutantes Dromedan, Tutinax, Thunder y el gusano devorador de mundos, mientras obtenían la ayuda del dios del trono asgardiano Thor Odinson en sus épocas más jóvenes, de época Morcho, cuando era más joven, ¿no? La batalla terminaría con la muerte del eterno Viraco, quien sería recordado como Viracocha. Vean que yo les decía que Viraco tenía mucho que ver para protegerse a sí mismos y a los objetivos de los celestiales. Los eternos borrarían el recuerdo del encuentro con Thor, lo que provocó que el dios del trueno no recuperara sus recuerdos hasta muchos siglos después. En algún momento del siglo que siguió, también hubo un conflicto conocido como la Guerra de los Eternos Inhumanos o la legendaria Guerra de los Eterniuma. Bueno, es un término bastante raro para pronunciar, Eterniuma, durante el cual los Eternos crearon la Espada del Tiempo, que luego sería destruida por los Inhumanos en represalia. El tercer anfitrión y la tregua eterna deviante. Poco después, los deviantes vinieron a la Tierra para la tercera hueste. Todos los eternos abandonarían la tierra inca excepto a Jack, que se quedó para lidiar con los celestiales. Con la llegada de la tercera hueste, los eternos trabajaron con los celestiales en un proceso de cultivo mientras hacían los preparativos para su próxima visita programada.
Con ese fin, se asignó al Polariano Eternal a Jack para ser el comunicador de los celestiales y luego se colocó en animación suspendida dentro del templo de los dioses del espacio e Icaris se encargaría de sintonizar sus sentidos para detectar a los celestiales en su próxima llegada a la Tierra. Después de estos eventos, los deviantes hicieron una tregua con los Eternos y ambas partes acordaron no intervenir con la humanidad hasta que llegase la Cuarta Oeste. Siglo XX. En el año de 1906, durante el gran terremoto de San Francisco, la Cámara de los Sueños Celestiales sufriría daños. Los Eternos que habían llegado y formaron allí la Unimente para poderlos reparar. Sprite, el Eterno, que apenas tenía unos 11 años de edad, o al menos siempre ha tenido esos 11 años de edad que siempre tenía, aparentemente había sido afectado por el Madran Rai. Luego se había dado cuenta de que podía usar los poderes de los celestiales para cambiar su vida eterna, permitiéndole finalmente crecer. Para lograr esto, uno de sus primeros pasos fue hacer que los Eternos se olvidasen de la cámara reactivación. Ya en la década de los años 30 y casi al pie de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, el científico conocido de la Tierra como Matthew Grayson se puso en contacto con los Eternos de Urano, quienes proporcionaron conocimiento para construir un cohete para escapar de la Alemania nacionalsocialista con su hijo pequeño Robert. Los Eternos de Urano le habían dado la bienvenida a la familia Grayson con los brazos abiertos, criando a Robert como uno de los suyos. Los Eternos de Urano estaban conspirando en secreto para restablecer los lazos con el planeta Tierra en un intento por reunirse con su planeta de origen e influir en la sociedad hacia lo que consideraban una utopía. Al monitorear el progreso de la guerra en la Tierra, los Eternos de Urano esperaron la oportunidad ideal para comenzar su agenda y presenciar las actividades del supersoldado de la Tierra conocido como el Capitán América. Así que decidieron preparar a Robert en la imagen de un superhéroe de la gente de la Tierra, por lo que podría relacionarse con, otras palabras, su embajador en la Tierra. La actividad de los Eternos terrestres durante ese periodo fue al principio mínima durante la década de los 40, hasta que al punto del Señor de la Guerra, conocido como el deviante Crow, comenzó a involucrarse en los asuntos de los humanos, haciéndose pasar por Plutón, el famoso diablo. O Satanás, como lo quieran ver. Eso era una referencia a los cómics de la publicación que salía en el cómic de Venus y en un cómic suplementario, si mal recuerdo, de Capitán América Comics, ¿no? Inicialmente interactuaría con los nacionalsocialistas durante la guerra, lo que llevó a Suras a enviar a Makaki para tratar con el que llaman Mercurio. Makaki luego se autorrenombró a sí mismo como Huracán en español, que eso sería Typhon, que por cierto en inglés eso es lo que significa, y continuaría luchando contra Crow y otras amenazas durante la guerra. Ya en 1950, los Eternos de Urano enviarían a Robert a la Tierra para establecerse como un superhéroe. Este estuvo plagado de complicaciones debido al auge de la Guerra Fría, pero gracias a algo de la publicidad de Timely Comics y el nuevo nombre se conocería de este mismo como Marvel Boy. El Urano pronto se convertiría en un superhéroe de renombre. Por cierto, ustedes les hago la siguiente pregunta. ¿Consideran que Marvel Boy merece una película en solitario ambientada en esa época? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Marvel Boy también salió en defensa de su pueblo adoptivo, como cuando Urano fue invadido por los satanianos que intentaron sembrar una disidencia entre las masas, o como cuando combatió la corrupción entre la fuerza policial de Urano, e incluso previniendo el complot de los disidentes de Urano para robar una nueva fórmula atómica. Sin embargo, estas historias fueron adaptadas en la editorial Timely Comics, lo que es Marvel Comics hoy en día, en cómics de la cual se hablan las hazañas de tanto de Marvel Boy, pues, sin embargo, esas pueden ser falsas o por ende no canónicas. Finalmente, Marvel Boy determinó que la raza humana necesitaba encontrar su propio camino sin los Eternos uranianos que lo manipulasen. Inquebrantables los Eternals uranianos planearon el regreso de Marvel Boy y comenzaron a preparar al Eternal Telius para que fuera su reemplazo como Marvel Boy. Pronto los nativos de Urano se enteraron de este plan y, después de considerar que violaba su pacto con los Eternos, los aniquilaron a todos. Los Eternos moribundos enviaron una llamada de socorro a Marvel Boy, quien respondió a él mientras se enteraba de la verdad sobre su pueblo adoptivo en el camino. Llegaría demasiado tarde para salvarles
y sería absorbido por la mente colmena de Urano, lo que resultó que en su biología se adaptase a una forma híbrida. Mientras tanto, su doppelganger Telis, con una transferencia incompleta de sus recuerdos, se apresuró a completar y sería liberado. Marvel Boy, al estar unido a los uranianos, no pudo detener a Telis mientras volaba sobre la Tierra, a la que no llegaría sino hasta la Edad Moderna. Mientras tanto, la raza humana finalmente dividiría el átomo. Un grupo preocupado de eternos humanos y desviantes luego formaría la Fundación Damocles secreta como una organización secreta para estudiar la próxima especie dominante en la Tierra y determinó que se trataba justamente de los mutantes. Ya en la década de los años de 1960, el Eternal Pixie se había reunido al equipo de superhéroes la First Line y también convencería a Macquarie para que se uniera por un tiempo. Además de ellos, otros miembros de los Eternos continuaron infiltrándose en el mundo de los humanos normales, tales como ocurrió con Cersei y Kingosune, que se habían metido en el mundo del espectáculo, mientras que Valkyrie, Druid, Aguinar y Sarin se habían unido a la KGB. Por algún tiempo, los Eternos también ayudaron al reino humano Black Bolt, quien estaba preocupado de que su ciudad Attilan fuese descubierta por los humanos y fuese atacada. Suras, que había estado monitoreando a Black Bolt durante décadas, llevaría a los Eternos al Himalaya y los hizo usar sus poderes de transmutación para crear los cimientos de una ciudad entera a lo lejos de la vista de los humanos. Con este trabajo realmente hecho, los Eternos se despidieron de Black Bolt y le dijeron que la construcción de la ciudad dependería de él. Edad Moderna. Cuarta anfitriona. Cuando la cuarta de los celestiales se había acercado una vez más a la Tierra, Icaris, bajo la apariencia del camarógrafo Ike Harris, llevaría al arqueólogo Daniel Damian y a su hija Margot al faro de los celestiales y les reveló la verdadera historia de la Tierra. Luego serían atacados por una fuerza de deviantes liderada por el malvado Crow. Icaris lucharía contra ellos y volvió a despertar a Jack, quien había activado la baliza. Cuando los deviantes reaccionaron atacando a la ciudad de Nueva York, capturando a Icaris, Cersei, Suras, ordenaría a Macquarie y a Tina que defendieran dicha ciudad. Tina luego llevaría una tregua con Crow y juntos decidieron revelar la existencia de sus razas a la humanidad a través de Samuel Holden, profesor de antropología del colegio de la ciudad, o sea, de la universidad de la ciudad, mejor dicho. Odin de Asgard, mientras tanto, que temía que los celestiales consiguiesen que los panteones de la tierra combinados le prestasen su poder para que pudiera atacar a la cuarta oeste, había fortalecido a los Skyfather, a los padres del cielo, y en esencia a la vida unida del pueblo asgardiano. Odín, quien poseía la armadura de destructor, había crecido hasta el tamaño de los celestiales, empuñando la espada de Odín en defensa de la tierra. A pesar de cierta desganancia inicial, los Eternos, liderados por Suras, formaron la Unimente y se unieron al Destructor para enfrentarse a la Cuarta Oeste. Durante la batalla, los Celestiales golpearon a la Unimente, haciendo que se desmantelase nuevamente en los Eternos individuales. A raíz de esta confrontación, los Celestiales juzgaron a favor de la Tierra y se marcharon, pero Suras, que había tomado deliberadamente la peor parte del asalto de los Celestiales, había muerto como resultado de la disolución de la Unimente. El plan de Sprite. Años más tarde, los planes de Sprite finalmente se hicieron realidad. Cuando ésta aprovechó el poder del sueño de los celestiales y borraría los recuerdos de sus compañeros eternos para darles nuevas vidas como seres humanos, para que nadie interfiriera con los planes. Sprite fingió ser un actor infantil llamado Colin en un programa llamado Touch of Sprite. El plan de Sprite estaba en marcha y finalmente los Eternos vieron a través de la ilusión. Y allí descubrieron que Sprite era responsable de reescribir la vida de todos. Después de que su plan fuese frustrado, Sprite sería asesinado por los Sauras revividos por los que le habían hecho a sus compañeros eternos. No obstante, el sueño celestial se había despertado y ahora estaba en San Francisco inamovible, juzgando a la raza humana, siendo Macquarie el único capaz de comunicarse con él. A medida de que Cersei y Macquarie reavivaron su relación, las sesiones recurrentes de Macquarie con el sueño celestial se convirtieron en una fuente de preocupación constante
para Cersei, quien sintió que su amado se desvanecía lentamente. Después de tener suficiente, finalmente decidió enfrentarse al Celestial, decidida a encontrar la razón de este vínculo mortal. Y a pesar de que casi la matan, el Celestial le reveló a Makaki que había sido elegido para hacer un vínculo con la humanidad antes de la llegada de la Horda y que ella también era parte de un gran plan. Ella era la que tenía que proteger a Makaki. Desafortunadamente, Cersei falló en su misión. Makaki fue asesinada y sin forma de ser revivida gracias a la destrucción de la cámara de la reactivación. La muerte de Makaki desencadenaría una cuenta regresiva para la aniquilación global y, sin presencia de otra alternativa, Cersei llevó sus poderes al límite para transmutar su propio cuerpo en una réplica perfecta de Makaki y luego reemplazar su conciencia con la de ella. Gracias a Cersei, se restauró la conexión con el Celestial, lo que finalmente condujo a la derrota de la Horda por la intervención de Fulcrum, una entidad cósmica que está incluso por encima de los propios Celestiales. Los Celestiales Oscuros. Cuando los innumerables cuerpos de los Celestiales llovieron sobre la Tierra para anunciar la llegada de los Celestiales Oscuros, los Eternos aprendieron una verdad oscura que los volvería locos, que el verdadero propósito de su especie era cultivar a la humanidad, ya que la primera hueste celestial lo permitió, la humanidad para que pudiese prosperar, porque vieron en su composición genética potencial para actuar como anticuerpos contra la Horda. En su locura, los Eternos se volvieron los unos con los otros y algunos se suicidaron. Solo la muerte es eterna. Los Eternos finalmente renacerían una vez más en la cámara de reactivación. Sprite resucitaría como una mujer debido a sus crímenes. Fue encarcelada en la exclusión y solo fue restaurado a su último respaldo seguro. Cuando Icarus resucitó, los otros Eternos habían decidido que Sprite fuese liberado y Suras nombró a Icarus como la que cuidara al embaucador. Fastos fue el primero en resucitar. Mientras miraba a través de las máquinas de la resurrección, descubrió una verdad impactante. Cada vez que un Eterno resucitaba, se tomaba una vida humana a cambio, como una especie de sacrificio para poder revivir. Conmocionado por esta gran revelación, Fasto juró terminar con los Eternals. Entonces rescató a Thanos de un agujero negro y chantajeó al titán loco para que le ayudase con su plan. Fastos luego sabotearía las máquinas de la resurrección para que los Eternos ya no pudieran volver a la vida, y Thanos comenzó a matar a los Eternos, incluido el Prime Eterno Suras, para incriminar a Thanos por el sabotaje. El plan de Fastos comenzaría a desmoronarse cuando se descubrió su traición y su sabotaje de las máquinas de resurrección, amenazando con hacer a la Tierra inhabitable para los humanos. Fastos intentó reparar las máquinas de la resurrección, pero fracasaría. Las máquinas finalmente fueron reparadas cuando Icarus se sacrificó para hacerlo. Cuando se enfrentó a su traición, Fastos reveló lo que aprendió sobre el proceso de resurrección de los Eternos. Cuando debatió el tema con Prime Eternal Suras, después de su resurrección, se determinó que la mayoría de los Eternos nunca aceptarían cambiarlo, ya que a los Eternos no les importaba la vida de los humanos individuales. Entonces varios Eternos se reunieron con los deviantes de Lemuria, preguntándoles cómo llegarían a ser como ellos. Biología. Mientras resucitaban a través de la cámara de activación, los Eternos pueden aprovechar el proceso para cambiar su apariencia, incluido el sexo. Según Icarus, esto es común cada 20 o 25 mil años. Entonces quiero hacer un acápite. Muchos se están preguntando con el tema del feminismo y algunas críticas que se le están haciendo justamente a la película Los Eternos y que algunos personajes cambian de sexo. Entonces quiero que les recuerden a aquellas personas que esto sí es parte del canon de los cómics de Marvel, de que ellos son capaces de cambiar su sexualidad. Entonces la película ha hecho un acierto significativo a la historia de los Eternos. Reproducción. Los Eternos no pueden procrear entre ellos, pero son capaces de reproducirse con otras especies. Ha habido casos de cruzamiento con humanos y deviantes que a veces producen descendientes con vidas prolongadas y habilidades mejoradas, conocidos como los neflilitas. Estos descendientes no son, sin embargo, parte de la máquina y no se consideran verdaderos Eternos, sino como mestizos. Al menos en el caso de los habitantes de Titán, los Eternos Suizan y Mentor lograron reproducirse con la ayuda de las bandas cuánticas.
Enfermedades. El síndrome desviante. Existe una predisposición genética entre los eternos conocida como el síndrome desviante. Este síndrome se considera una mutación y los mutantes afectados y desviantes. Mad-Vree. El Mad-Vree, también conocida como la locura de los eternos, fue una enfermedad causada por la extrema longevidad de los eternos. A pesar de sus cuerpos son casi indestructibles, los eternos todavía de alguna manera son susceptibles a poseer una mente humana después de años de acumular conocimiento que a veces los volvían locos a aquellos eternos afectados, al igual que la senilidad de la vejez de los humanos. La única cura para el Mad-Vree era matar al eterno infectado o afectado y luego revivirlo con la última copia de seguridad segura. La enfermedad en sí suele tardar siglos en volver loco a un eterno, pero el proceso puede acelerarse, como fue el caso de Cersei, donde ocurrió en algunos pocos meses. Se había postulado que el propósito de la Unimente era eliminar esas ansiedades y temores de los eternos con respecto al sobrepeso de la experiencia de su alma. O sea, hay que tener mucho en cuenta que uno de los posibles argumentos de la película se base en este tipo de situaciones. Así que podríamos ver algo parecido y su relación también con el tema de los deviantes, ¿no? La Unimente. La Unimente simplemente es una fusión de los poderes de sus esencias como Eternals y también a las de otras especies, como si estuviesen, digamos, siendo la fusión al estilo Dragon Ball. El Gangoshin. En la cultura de los Eternos, el Gangoshin o Gangoshin es un título atribuido a un compañero de vida elegido por un Eterno para ser el vínculo del mismo. Al comparar este vínculo con la conciencia colectiva que forma la Unimente, el Gangoshin puede verse como una versión íntima de él, ya que, como la Unimente, crea una unión mental, pero en una forma mucho más pequeña, nivel que ya solo se puede formar entre dos personas. Como resultado, este vínculo hace que el Eterno y su compañero elegido sean almas gemelas por el resto de sus vidas, al mismo tiempo que crea un vínculo telepático empático entre ellos. La Eterna, conocida como Cersei, que por cierto es mi personaje favorito de los Eternos, por haber sido un aliado de los Vengadores, en algún momento tomó a su compañero Wenger, Dane Whitman, el Caballero Negro, que por cierto lo vamos a ver en la película de los Eternos, como su pretendido Gashjoshin, con la esperanza de ayudarla a controlar sus emociones mientras se ve afectada por la Mother Way. Esto quiere decir que de alguna manera es lo que se va a traducir en lo que vamos a ver en la película Eternals. Tengan atentos a lo que estamos viendo en esta narración. Según Sprite, pocos eternos eligen humanos para Gangoshin. Las personas afectadas por el Gangoshin tienen ojos completamente rojos distintivos. Para un humano, romper un Gangoshin es un acto asombroso. Eternos en diferentes realidades alternativas. Tierra X, Tierra 9997. Por cierto, cómic recomendable para leer. La historia pasada de los Eternos de la continuidad del canon del universo Tierra 9997 refleja principalmente a los de sus homólogos de Tierra 616. Sin embargo, se ha revelado que, al menos en la Tierra 9997, las intenciones de los celestiales para los Eternos no eran exactamente tan beneficiosas como se pensaba. El método de reproducción de los celestiales es impregnar el planeta con parte de su energía o embrión, así como absorber vibranium en el núcleo del planeta. Eventualmente, después de siglos de gestación, el nuevo celestial nacería mientras destruiría el planeta en el proceso. Para proteger el crecimiento celestial dentro del planeta, manipularían el ADN de las especies dominantes para que actuasen como anticuerpos desconocidos. En la Tierra sería la versión prehistórica del hombre la que sería manipulada de esa manera. Su primer intento produjo a los deviantes, criaturas inestables que nacieron en formas nuevas y más horripilantes dentro de cada generación, lo cual los convirtió como resultado naturalmente en seres malvados. Para contrarrestar estas criaturas, los celestiales crearon a los eternos, seres parecidos a dioses que eran inmortales y tenían poderes tan fantásticos como ellos mismos. Actuarían como los pastores de la humanidad, así como sus defensores contra los deviantes y otros invasores, mientras que la humanidad de la línea de base atravesaría un curso evolutivo natural de los celestiales para obtener superpoderes, es decir, como el caso de los mutantes. Bueno, al menos esa parte. Con los años venideros, los eternos, que fueron confundidos con los dioses del mito popular, se desinteresaron en la humanidad y se volvieron solitarios, lo que permitió a los deviantes tomar el control de la tierra. Esto provocaría que los celestiales regresasen y liberasen a la humanidad del dominio deviante,
al destruir a su imperio y enviados a la clandestinidad, mientras que la pérdida de dicho imperio sería una derrota de la que los deviantes no podían recuperarse. Ya en la Edad Moderna, los celestiales han interactuado con la humanidad de la misma manera que lo han hecho en la Tierra 616. En la historia reciente, los Eternos consideraron adecuado dejar la Tierra para siempre. Sin embargo, su razonamiento para hacerlo sigue sin ser revelado en este canon de esta continuidad de esta miniserie. Se instalarían en un planeta aún no identificado. Sin embargo, debido a la mala suerte, el planeta en el que los Eternos eligieron residir también tendría que ser otro mundo impregnado por los celestiales, y debido al nacimiento celestial que ocurre en ese mundo, el planeta pronto sería destruido. Como resultado, los Eternos se encontrarían encerrados con Vibranium y quedaron flotando en el espacio. Como son inmortales, vieron esto como un destino peor que la propia muerte. Sus cuerpos serían encontrados por la familia real inhumana, que creía que el Vibranium era la causa de destrucción del planeta y decidió regresar a la Tierra para advertir a sus héroes. No sería hasta años después cuando Cable, o sea, el famoso mutante, ahora consumido por completo por el virus tecnoorgánico y viviendo debajo de Ciudad Centinela, le pediría a Iron Maiden, que tenía control mental, perdón, que tenía control total sobre el Vibranium, para que este fuese al espacio y liberase a los Eternos. Esto se debe a que una particular Cersei sería la que tenía la capacidad de usar sus poderes para restaurar a Cable a su forma original. Queda ver si en esta historia, si Iron Maiden llegó a tener éxito o no. Poderes y habilidades. Poderes principales. Todos los Eternos pueden unirse a una unimente, incluso si sus primos, como lo que hacen los de Titán. Todos poseen atributos físicos mejorados, es decir, fuerza, velocidad, durabilidad, o sea, resistencia, reflejos, etc., en diversos grados. Todos los Eternos son extremadamente longevos e incluso prácticamente inmortales. Los Eternos eligen especializarse en poderes y atributos particulares. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Ikaris, que ya tanto en los cómics, pero especialmente como lo vamos a ver en la película, va a tener unos poderes que son aproximadamente parecidos a los de Superman. Bueno, por eso de ahí que los llaman una especie de Liga de la Justicia de los Eternos, al menos según la directora Chloe Zhao. Nivel de fuerza promedio. Un Eterno promedio puede levantar alrededor de 15 toneladas sin usar ninguna forma de telequinesis, aunque algunos pueden levantar hasta 100 toneladas. Bueno, pues su habitación, el estándar terrestre, o sea, su base es móvil, la manipulación de la gravedad terrestre normal, la atmósfera estándar terrestre, y la población solamente se ha detenido en 100 miembros de estos Eternos. Otras curiosidades de los Eternos. Tipo de gobierno. El Eterno primordial, quien lidera a los Eternos de la Tierra, lo hace desde Olimpo. Anteriormente, Mentor dirigió la colonia de Titán. Nivel de tecnología, pues ya sabemos que es altamente avanzada. Rasgos culturales. Las diversas generaciones de los Eternos son simplemente grandes oleadas de reinicios que afectaron la población de los Eternos. Hay relaciones familiares, pero son relaciones familiares estáticas, ya que los Eternos de la Tierra nunca se han procreado entre ellos. Representantes, si bien es una cantidad de Eternos los que representan especialmente el límite que fue determinado de 100 Eternos, podemos destacar algunos. Por ejemplo, tenemos a Cronos, que ha sido quizás uno de los más importantes, a Ikaris, a King Osunen, Legba, Makaki, a Mentor, a Cersei, a Pixie, Fastos, Ajak, a Suizan, Stride, al famoso hermano de Thanos, Star Fox, el propio Thanos, bueno, aunque Thanos es quizás la excepción a la regla, según la versión de los que nos cuentan en las revisiones de los personajes, ¿no? Aunque claro que él es más que todo conocido por ser una especie de mestizo, ¿no? Bueno, entre deviante y eterno, ¿no? También tenemos a Tina, a Uranus, a Valkyrie, tenemos a El Vampiro y a Shuras, entre esos. Y bueno, gente, esto era lo que quería traer a este caso del video sobre los Eternos. Pues recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales, en mis 4 canales de YouTube. Aquí en el canal secundario de Archivos Marvel 616 más Star Wars. También me siguen en mi canal principal Archivos de DC Universe, en mi canal de Memorial Archivos Star Trek, y también mi canal de videoblog Archivos Digital Comic Junior Videoblog by Blahawk.
También me pueden seguir en Twitter en mis dos cuentas, en Archivos DCU y by Archivos Blog, en Facebook como Archivos DC Juniors, Archivos Marvel 616 más Star Wars, by Black Hawk, Archivos DCU oficial y mi página de respaldo que llama Fandom World. También me pueden seguir justamente en Patreon como Archivos DCU. En Twitch tengo dos canales, uno es para, como se dice, en caso de emergencia, ¿no? El primero es Archivos DC Universe y Archivos al piso digital al piso cómic, mi canal secundario. También me pueden seguir en Instagram como Archivos Digital Comic Universe y mi segundo Instagram que es Archivos Digital Comic Universe al piso número 2. También, bueno, eso me pueden seguir en mis videos shorts, que también no solamente resubo en mis canales principales, sino para aquellos que tienen más seguimiento de TikTok, me siguen en Archivos de CU by Black Hawk oficial. Recuerden que también tengo cuenta de todo. Bueno, también hay que decirles que hay unos enlaces de invitación si quieren seguir mi contenido, también charlar de estos temas a mi canal de Telegram y justamente al grupo de Telegram para que compartan contenido y así también podamos estar en contacto y seguir creciendo la familia. También me pueden obviamente seguir en mi grupo de Discord, cuyos enlaces, tanto los de Telegram como los de Discord, se encuentran en la descripción del video. Simplemente hay que decirles: yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos hasta otro siguiente video del canal. Transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Gente, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos de Juniors. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 más Star Wars. También me pueden seguir en mi canal de blog como Archivos Digital Comic Juniors y Weblog Black Hawk. Y mi cuarto canal Memory Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis 3 Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram que se encuentran en la descripción de este video y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye.